Pública. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, 23 horas con 2 minutos. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Vía Pública en esta jornada ya de día miércoles. Un mega operativo policial terminó con la detención de al menos 6 involucrados en el crimen de Ronald Ojeda. Fueron allanamientos simultáneos en 2 regiones del país y también en el extranjero, con los que se logró desbaratar a la banda Los Piratas, que es una peligrosa facción del Tren de Aragua, a la que se les vincula delitos relacionados a homicidios y secuestros, entre ellos el del exteniente venezolano y el mayor de Carabineros, Emanuel Sánchez. El operativo realizado en Chile se sumó también a otros efectuados en el extranjero en torno a 10 causas que están ligadas al Tren de Aragua y también, por cierto, al crimen organizado. La Fiscalía informó que hay otras 16 personas individualizadas en distintos países que están precisamente relacionados al crimen del teniente venezolano, Ronald Ojeda. Bien, vamos a comenzar ya con esta ronda de conversaciones habitual aquí en Vía Pública y vamos a comenzar con política. Se está tramitando la reforma de pensiones en el Senado, sufrió un leve retraso durante esta jornada, esto debido a las observaciones que fueron emitidas por el Consejo Fiscal Autónomo. Vamos a conversar sobre este y otros temas también que están ligados a la política junto al senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre. Senador, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Vía Pública. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a usted, senador, por atender nuestro llamado. Primero, comencemos por esta reforma de las pensiones que se está tramitando en el Senado. Durante esta jornada sufrió un leve retraso ahí en la Comisión de Hacienda. Esto debido a las observaciones, son 11 observaciones, pero que de acuerdo a este ente autónomo serían subsanables. De hecho, ya se informó por parte del Ejecutivo que se van a ingresar indicaciones durante la jornada de este jueves. Sin embargo, esto sí representa un leve retraso respecto a lo que se había previsto para la tramitación de esta iniciativa. Se esperaba que ya se pudiera votar en la sala durante este jueves, algo que aparentemente ya no podría ocurrir. ¿Cómo ve este leve retraso, senador, que se registra entonces en la tramitación de la reforma a las pensiones? Sí, efectivamente, nosotros estábamos citados como sala del Senado a votar el día de mañana jueves, desde las 10 de la mañana hasta total despacho. Esa era la citación que habíamos acordado el día lunes con la mesa del Senado, todos los comités. Y estábamos en medio de la sesión de hoy día en la tarde y el presidente del Senado nos envía una circular, digamos, a todos los senadores para dejar sin efecto la sesión de mañana. Y claro, la explicación es que la Comisión de Hacienda tiene que terminar de tramitar las nuevas indicaciones que va a ingresar el Ejecutivo a partir de las recomendaciones que hace el Consejo Fiscal Autónomo. Y esas indicaciones las va a votar recién mañana en la mañana la Comisión de Hacienda, está citada, si no me equivoco, a las 11, 11:30 de la mañana y las tiene que terminar de despachar. Entiendo sería un conjunto como de 7 indicaciones. Yo todavía no las conozco, pero por lo que ha dicho el ministro Marcel y lo que hemos conversado con los ministros va por ahí. Y en el fondo yo diría lo más relevante de de las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo es que recomienda efectivamente hacer una reforma de pensiones. O sea, dice que Claro. acá lo peor es no hacer una reforma de pensiones porque eso es muy costoso para el Estado. ¿Por qué? Porque si no hacemos nada, toda la carga de la mejora de las pensiones de los actuales jubilados recae en aporte fiscal, en la PGU, en la pensión garantizada universal. Y eso es puro aporte fiscal. Por tanto, si no haces ninguna reforma en cuanto a un sistema mixto, con la contribución de los empleadores para construir un seguro social que genere beneficios a los actuales jubilados, pero por la vía del aporte de los empleadores y no del aporte fiscal, eso sería el peor de los mundos y a mediano plazo sería insostenible porque la carga sería solo fiscal. Entonces creo que esa, en mi opinión, ¿no? De todas las recomendaciones, la más importante. Y luego hay una serie de elementos que son absolutamente subsanables, elementos para mitigar los eventuales riesgos. Recordemos que, por ejemplo, la PGU se financia con una ley que ya aprobamos antes en el Congreso Nacional que tiene que ver con el cumplimiento tributario o disminuir la elusión y la evasión fiscal, y ahí hay estimaciones de recaudación y que por tanto uno de los riesgos sería que no se recaude todo lo que se pretende recaudar y por tanto la sostenibilidad del financiamiento de la PGU, por poner algunos ejemplos, pero son todos temas subsanables, accesorios o complementarios, diría yo, al acuerdo grueso que se construyó en la Comisión de Trabajo del Senado. Eh, por tanto, estaríamos en condiciones, si mañana despacha Hacienda, el presidente del Senado nos va a convocar a los comités para definir una nueva fecha que lo más probable ya sea
para la próxima semana, el lunes o martes de la próxima semana, y luego tiene que despachar el tercer trámite, la Cámara de Diputadas y Diputados, que ahí están viendo también, tendría que ser al día siguiente del Senado. Claro, ahora, senador, entiendo que usted no forma parte de la Comisión de Hacienda que está tramitando en este momento la reforma a las pensiones. Sin embargo, ¿cree usted que exista la posibilidad también de seguir sesionando durante los próximos días, considerando también lo que ocurrió el fin de semana anterior, cuando este proyecto estaba radicado en la Comisión de Trabajo? No, yo espero que no, espero que la Comisión de Hacienda pueda despachar el día de mañana las indicaciones, no son muchas, a diferencia de la Comisión de Trabajo, que el grueso de la reforma se construyó ahí Claro. y por tanto eran muchísimas indicaciones, eran, no sé, cerca de 50 temas que había que abordar y por eso era muy larga la tramitación, indicaciones uno a uno y por eso es que se demoraron hasta el día domingo, pero Hacienda no es revisar el proyecto entero de nuevo, solo es recoger las indicaciones o las recomendaciones que hace el Consejo Fiscal Autónomo. El Ejecutivo es el que tiene iniciativa exclusiva para presentar indicaciones, en su gran mayoría, y por tanto yo espero que sea un número acotado de indicaciones y la Comisión de Hacienda no dilate más el proyecto. Yo creo que tiene que abordar lo que tiene que hacer la Comisión de Hacienda, que son justamente los aspectos financieros, de evaluación fiscal, de la deuda, etcétera, que son los aspectos financieros, pero no todo el proyecto. La Comisión de Hacienda no está llamada a revisar cada uno de los artículos, ni a proponer nuevas indicaciones, ni nada. Y por tanto el llamado, creo yo, después de 2 años y tanto de tramitación en el Congreso Nacional, teniendo un acuerdo ya en lo estructural, en lo más grueso en la Comisión de Trabajo, me parece que ahora solo se tiene que despachar de ahí. Y lo que han reclamado muchos senadores, que como es un proyecto largo, complejo, con informes, sobre todo el de la Comisión de Trabajo, que es muy largo, necesitamos un poco de tiempo para leerlo completo, estudiarlo, etcétera. Sobre todo algunos que tienen más dudas, ¿no? O que se han mostrado más críticos con la reforma, pero ya estaríamos en condiciones de votar lunes o martes de la próxima semana. Yo creo que no hay que dilatar más esto y cumplir el compromiso, que es que el Senado lo despache en enero, pero también falta el tercer trámite y la Cámara lo puede despachar también en una sesión hasta total despacho, cosa que el Congreso Nacional termine, ¿no?, de enviar este proyecto, digamos, para la promulgación y se comiencen a pagar las mejores pensiones este año. Estamos hablando de 2,8 millones de personas, 2.800.000 personas beneficiadas en su conjunto, unos por PGU, otros por Seguro Social, las mujeres por el bono tabla de expectativas de vida, pero estamos hablando de 2.800.000 personas y los beneficios se tienen que empezar a pagar desde este año, en los próximos meses, digamos. Ahora, en materia política, senador, ¿qué le parecen también las críticas que surgieron durante la jornada desde la Cámara de Diputadas y Diputados respecto, lo decía también la propia presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carol Cariola, que no se están cumpliendo los plazos por parte del Senado? Se acusa también una especie de dilación de la tramitación de esta iniciativa en la Comisión de Hacienda, que es la que lo está revisando en este momento. ¿Cómo evalúa usted estas críticas que surgen desde la Cámara de Diputadas y Diputados? Sí, yo diría hay dos elementos, uno más de forma y otro más de fondo. De forma es que la Cámara de Diputadas y Diputados la próxima semana es semana distrital Ujú. y la Cámara no ha logrado un acuerdo unánime de todos los comités para suspender la semana distrital. El Senado sí lo hizo, ya lo había hecho antes, logramos ese acuerdo. Pero en la Cámara entiendo que hay un comité, que es el Partido Republicano, que no está dando el acuerdo unánime para suspender la semana distrital y poder sesionar para este u otros proyectos, ¿no? Para recibir el proyecto de pensiones en tercer trámite. Entonces, ese elemento que es de forma, que algunos dicen, bueno, pero ¿cómo no existe la voluntad política de alguna bancada, un comité, en permitir que se sesione? Si quieren, voten en contra, que no fueron parte del acuerdo, lo critican, están criticando a Chile Vamos, etcétera. Pero no están permitiendo sesionar, digamos, y eso es muy grave, porque es como que se quieren ir de vacaciones, ¿no? Sin despachar este proyecto que lleva tanto tiempo esperando la ciudadanía. Y el tema de fondo es justamente lo que yo percibo, es que acá hay un tironeo muy fuerte en las derechas, hay una disputa por el relato y la hegemonía en el sector de las derechas. Llamo las derechas desde el Partido Republicano, los libertarios, Chile Vamos, hasta los que quebraron con la democracia cristiana y están más hoy día hacia la centro derecha como
demócratas, etcétera, que permanentemente se están disputando, ¿no? El relato, el protagonismo, etcétera. Y en mi opinión también, acá sigue habiendo como una fuerza, ¿no? De este adversario que ha costado mucho derrotar, que son las AFPs, que están cuidando, ¿no? Hasta el último minuto lo más que puedan de su negocio. Entonces, mientras más tiempo pasa, exigen más cosas, piden más cosas, ponen puntos, ¿no? Buscan argumentos para oponerse finalmente a una reforma que empieza a construir un sistema mixto de pensiones, empieza el Estado a tener un rol más protagónico, empieza a regular a la industria FP que ha costado tanto tocar sus intereses y su negocio impuesto en dictadura, y donde además nosotros decimos quedan cosas pendientes, como por ejemplo separar la industria o crear un inversor público, etcétera. Pero bueno, ese debate en el fondo empieza a complejizarse y puede haber ánimo dilatorio en algunos sectores de las derechas para que no se vote pronto este proyecto, porque esperan que si llega a marzo, ya en tierra derecha del año electoral que tenemos el 2025, en noviembre, con las presidenciales y parlamentarias, se polarice más el debate y por tanto se vaya cayendo el acuerdo, digamos, ¿no? Ese es como lo que hay de fondo, en mi opinión, en mi lectura, en términos más políticos. Ahora, en ese mismo sentido, senador, aparentemente en el Senado se suscribe este acuerdo en el Ejecutivo, con el Ejecutivo, perdón, en el Senado. Pero aparentemente aquí en el Senado estarían los votos ya para poder despachar esta iniciativa lo antes posible. Claro, se registra este retraso durante esta jornada, pero sigue avanzando. Se mantiene este mismo espíritu de aprobar y de concordar puntos para finalmente en sala aprobar y despachar hacia la Cámara de Diputadas y Diputados la reforma a las pensiones. Pero en la Cámara de Diputadas y Diputados el ánimo aparentemente es levemente distinto. Hay una atomización mayor también de las fuerzas políticas, de las posturas también, tanto a favor como en contra de esta reforma al sistema de pensiones. Incluso hasta hoy, porque durante esta jornada también el Frente Amplio, la bancada del Frente Amplio ahí comunicó esta adherencia completa a la reforma a las pensiones tal como se está tramitando. Sin embargo, hasta hoy, como lo mencionaba, senador, existían ciertas dudas tanto en la oposición como dentro también del oficialismo. Esto en la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Cómo prevé usted que pueda darse el debate, la discusión y la tramitación finalmente de la reforma a las pensiones en la Cámara de Diputadas y Diputados? Sí, mire, este es un acuerdo que construye el gobierno con el liderazgo de la ministra Jara y el ministro Marcel, básicamente con un sector de la oposición que es Chile Vamos, y en eso valorar también la disposición, a pesar de que tenemos diferencias y creo que hubo exigencias, en mi opinión, de medidas por la mayoría que tiene Chile Vamos en la comisión y en el Senado, pero valorar el trabajo que también hizo el senador Coloma, Galilea y Cruz Coque, y bueno, y hoy día la Comisión de Hacienda. Entonces, en el fondo, uno diría los votos están en el Senado para aprobar esto, se está construyendo la viabilidad, ¿no? A partir de las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo, pero los votos estarían en el Senado. Y en la Cámara, el proyecto les va a llegar muy distinto al que aprobó la Cámara de Diputados y Diputados si no me equivoco, en enero del 2023, ¿no? O sea, no, enero del 24, porque el proyecto llegó en marzo, en el fondo empezó a tramitarse en marzo del 2024 en el Senado. Entonces les va a llegar muy distinto, y ahí la gran pregunta era si la Cámara iba a construir una correlación de fuerzas mayoritaria para enviar algunos elementos a comisión mixta. Y mi impresión es que en la medida que pasan los días, en la medida que se va madurando un proyecto que es largo, que es complejo, que tiene muchos elementos técnicos, políticos, etcétera, finalmente hay una convicción mayoritaria, no me atrevería a decir que unánime, pero mayoritaria en las fuerzas del oficialismo en respaldar el acuerdo que se construyó en el Senado, y donde, por lo menos la bancada del Frente Amplio, hoy día mismo hicieron un punto de prensa para decir, bueno, apoyan lo que se va a despachar del Senado, y no hay un intento de enviar a mixta. Han hecho sus contribuciones, o sea, no es una bancada que ha estado pasiva esperando el proyecto, sino que ha estado permanentemente encima de las conversaciones. Nosotros tenemos ahí un equipo que está Gael Joemans, Andrés Giordano, Jaime Sáez, junto con la directiva, junto con cuadros técnicos que han estado acompañando esta discusión, y hemos ido elaborando todo el proceso que ha sido complejo de negociación también, y mucho diálogo también con los ministros, con la ministra Jara y el ministro Marcel. Por tanto,
Yo diría que lo que observo, ¿no? Es que todas las fuerzas del oficialismo estarían respaldando, las de Chile Vamos también, eh, y los que querían estarían descolgándose, digamos, del acuerdo, criticándolo derechamente, republicanos, ¿no? Libertarios, Kaiser, que es un posicionamiento yo creo que más, insisto, de disputa de la hegemonía en el sector de las derechas. Muchas críticas también de sectores de demócratas o con ciertas divisiones internas en esa bancada. La democracia cristiana, entiendo, también está apoyando, por tanto, esto debería respaldarse en la Cámara, no ir a mixta, y ya estar en condiciones de ser promulgada como ley, eh, ya ahora a fines de enero y en febrero, digamos, ¿no? ¿Y ahora qué le parece también esta posibilidad de que el presidente de la República haga uso de su facultad para poder instruir a la Cámara de Diputadas y Diputados que sesione finalmente esto ante la negativa por parte del Partido Republicano a dar la unanimidad para que se suspenda la semana distrital, por ejemplo, para que se siga tramitando esta iniciativa ahí en la Cámara de Diputadas y Diputados? Hay que recordar también que durante en febrero está este receso legislativo, por lo tanto también los plazos se acortan bastante. A su juicio, ¿cómo evalúa esta posibilidad entonces que hoy mismo la esbozó el propio ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde? Es que si persiste la intransigencia del Partido Republicano de no permitir sesionar, de no construir un acuerdo procedimental, ¿no? De unanimidad para sesionar y suspender la semana distrital, que es de sentido común, es como de cara a la ciudadanía, ¿qué explicación le das para no sesionar? Insisto, ellos tienen derecho a votar en contra. Tienen todo el derecho a votar en contra, de decir no soy parte de este acuerdo, de criticar la derecha cobarde que dicen que anda pactando con la izquierda. Yo creo que lo que están defendiendo es el interés y el negocio de las AFP, eso es lo que yo creo que está detrás. Pero bueno, más allá de eso, tienen su legítimo derecho a oponerse al proyecto y votar en contra, igual que la asociación de AFP, ¿no? Que se opusieron completamente a esta reforma. Pero otra cosa es que no permitan sesionar. Y si persisten en esa intransigencia, creo que al gobierno, al presidente Boric, no le queda otra alternativa que usar sus facultades constitucionales y convocar al Congreso, porque este proyecto tiene discusión inmediata. Eso implica que la Cámara está obligada a respetar las urgencias que pone el Ejecutivo en un proyecto de ley, además en un proyecto que es de iniciativa exclusiva del gobierno por tratarse de materia de seguridad social. Por tanto, creo que no va a quedar otra alternativa y van a tener que sesionar y votar en enero, Y a su y juicio, con eso senador, despachar el Congreso. sí, a su juicio, ¿qué señal se entrega por parte del Partido Republicano al negarse a dar la unanimidad para que se permita finalmente seguir tramitando esta iniciativa cuando no está previsto el trabajo por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados? La señal es muy mala, es una señal de una falta de voluntad política y de falta de sintonía con las necesidades de la ciudadanía. Ellos prefieren la pelea pequeña, la pelea política, digamos, de disputa con la derecha, con Chile Vamos. Ya lo ha dicho su líder, José Antonio Kast, él quiere llegar a primera vuelta, disputar contra Evelyn Matei en primera vuelta, probablemente en listas parlamentarias, además está Kaiser. Entonces hay una disputa muy fuerte en las derechas, hay un tironeo muy fuerte. E insisto, detrás de eso hay un tironeo muy fuerte de las FP y la Asociación de FP porque fracasa este acuerdo. Entonces, si ellos dilatan y logran su objetivo de dilatar esto y llevarlo a marzo el debate, claro, se va a polarizar mucho más el debate público porque entramos en recta de año electoral, en la recta decisiva, digamos, del año electoral, y por tanto el riesgo a que este acuerdo se vaya cayendo, ¿no? por los actores que lo suscribieron es más alto. Y yo creo que ellos están buscando eso, están buscando dilatar lo más que puedan la aprobación de esta reforma para que se caiga definitiva si es que esto llega a marzo, una eventual mixta, etcétera. Pero en mi opinión se van quedando solos, y la gente no entiende, cómo se explica en el fondo que no estén dispuestos a suspender una semana distrital, la última de enero, sesionar, votar de cara a la ciudadanía y que cada cual argumente, ¿no? Ahora, senador, quiero llevarlo también a otro tema, la situación que está enfrentando actualmente la diputada de su partido, Maite Orsini, que está enfrentando en este momento un proceso que podría llevarla incluso a su expulsión. Entiendo que esta noche a las 8:30, 20:30 horas debía sesionar entonces el tribunal para evaluar, para ponderar también, por cierto, los argumentos tanto de la defensa de la diputada como por parte de la mesa, que entabla entonces esta acción para encauzar quizás una posible expulsión del partido. ¿Qué novedades hay respecto a eso y cuál es su evaluación también respecto a la figura de la diputada Maite Orsini?
No tengo novedades, no estoy enterado, no ha llegado ninguna comunicación oficial del tribunal interno del partido, que son tribunales disciplinarios, ¿no? Recordemos que la Claro. diputada se encuentra actualmente suspendida de su militancia, o sea, ya fue una medida que aplicó el tribunal y ahora toca, claro, la audiencia, los argumentos, un debido proceso, que esto, claro, no es un tribunal de justicia, es un tribunal político, un tribunal disciplinario en que evalúa la conducta en este caso una militante, una parlamentaria, eh, pero antes que parlamentaria militante, pero en su rol público, ¿no? Como representante popular, evalúa sus actos en función de nuestra carta de valores, de principios del partido, ¿no? Y ese es el rol de este órgano interno que es disciplinario en términos de decir, bueno, si las sanciones que corresponden a las conductas que realizó la diputada, ¿no? Entonces, no tengo mucho más que agregar a solo esperar el resultado y como militante también respetuoso de la orgánica del proyecto colectivo, no me corresponde estar anticipando juicios ni metiéndome en un proceso que, insisto, es de la diputada Orsini, que tiene suspendido su militancia frente al tribunal del partido, que es un órgano que elige, que se elige por parte de la militancia, que no depende de la directiva, es un órgano distinto de la directiva y del comité central, que está abocado a esta labor disciplinaria, ¿no? De eventuales sanciones. Y ahí las sanciones pueden ser distintas, varias, digamos, ¿no? La última y la más grave es la expulsión, pero insisto, la última palabra la tiene el tribunal y creo que lo que corresponde es esperar la resolución y siempre sacan un comunicado oficial a la militancia y a la opinión pública en relación a las decisiones que se toman. De todas formas, senador, considerando que esto es un proceso que está en curso, entiendo que a esta hora debería seguir sesionando, por cierto, esta instancia que está evaluando y ponderando también los argumentos tanto a favor como en contra de la diputada Maite Orsini, pero aparte de esto, abstrayéndonos un poco del proceso normativo interno que está llevando a cabo el propio partido, ¿existe quizás un reproche ético a la parlamentaria? Bueno, esto es parte de lo que se pondera en un tribunal disciplinario y yo lo dije en su momento, me preguntaron mi opinión y respaldé la posición del partido oficial, digamos, de la directiva que encabeza Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio, en términos de decir, bueno, los antecedentes que se conocieron son suficientemente graves como para enviarlos al tribunal y que sea la diputada la que tenga que enfrentar el tribunal disciplinario del partido. Ella tiene derecho a la defensa, a un debido proceso, etcétera, y uno espera que se actúe de esa manera, pero claramente son antecedentes graves respecto a su conducta, ¿no? De su conducta. Yo no quiero hacer juicios de valor ni de su persona, ni de su vida privada, nada, sino que de su conducta en cuanto a parlamentaria y su rol y cómo esto, la distancia o la discrepancia, digamos, con los valores y principios que se esperan, ¿no? En el proyecto del Frente Amplio. Entonces, insisto, no quisiera agregar mucho más, sino que estar a la espera como militante disciplinado de lo que decida el tribunal eh, disciplinario del partido. Senador, quiero llevarlo también ahora a otro tema. Estamos en 2025, año electoral, comienza este año electoral. Claro, uno dice siempre que el año comienza en marzo, sin embargo ya vemos que, por ejemplo, por parte de la oposición ya existen candidaturas presidenciales. Evelyn Matei, que ya fue proclamada por dos de los partidos de su coalición, hablamos de Renovación Nacional y de la UDI. Está también la aspiración presidencial que tiene ahí Johannes Kaiser, José Antonio Kast, también por el lado de la derecha. Sin embargo, desde el centro hacia la izquierda no hay figuras que surjan tanto en las encuestas como entre voces de los propios miembros militantes de partidos desde la centroizquierda hacia la izquierda, voces que levanten algún tipo de candidatura, alguna opción que tenga alguna viabilidad, hasta el momento, insisto, para llegar finalmente a la papeleta presidencial de este año. ¿Por qué esta ausencia de figuras fuertes en la centroizquierda, oficialistas también, que puedan dar una pelea fuerte desde este momento, desde este inicio de 2025, que es pleno año electoral? Sí, mire, yo lo que he dicho en otras entrevistas, mi opinión pública es que, al menos mi experiencia, que me ha tocado participar en dos candidaturas presidenciales como Frente Amplio, que es una fuerza nueva, eh, que lleva pocos años, digamos, de éxito. O sea, el partido Frente Amplio lleva muy poquito tiempo, pero todo lo que fue el movimiento Frente Amplio, la irrupción,
El 2017, con Beatriz Sánchez, nosotros en marzo la proclamamos precandidata y salimos a la calle a juntar firmas para inscribir la primaria de ese año. Juntamos las firmas, ganamos la primaria, fuimos a primera vuelta, estuvimos a 2 puntos de pasar a segunda vuelta, pero fue una irrupción muy rápida y, en mi opinión, una campaña exitosa, a pesar de no lograr pasar a segunda vuelta. Eso fue el 2017. Y el 2021 y el 2017 yo competí también como senador en la región de Valparaíso. eh, Era mi primera elección y logré ser elegido senador en la región de Valparaíso. Eh, y el 2021, también en marzo, proclamamos como precandidato a Gabriel Boric, el diputado Gabriel Boric, que marcaba muy poco en las encuestas, que tenía valoraciones negativas en muchas encuestas de opinión pública, etcétera. En marzo salimos a la calle, nadie pensaba que podíamos juntar las firmas, juntamos las firmas, competimos en la primaria, ganamos la primaria y bueno, después primera vuelta, ganamos la segunda vuelta y presidente de la República. Entonces, yo digo, claro, a veces hay mucha ansiedad, esto como se mira el vaso medio vacío, que no hay muchos candidatos, que no puntúan en las encuestas, y por otro lado la derecha corriendo hace mucho tiempo, ya con Evelyn Matei, que lleva corriendo harto tiempo. Yo creo que antes de ser proclamada, lo mismo que le pasó a Lavín el año 2021, que llevaba 2 años, que iba todos los días a los matinales, estaba en las encuestas punteando, y al final llega una primaria de Chile Vamos y pierde, digamos, ¿no? Entonces también ojo con la gente que corre demasiado tiempo, pero bueno, más allá de ese desgaste, yo diría el desafío que tenemos hoy día, las fuerzas progresistas, esta alianza de gobierno entre la izquierda y la centroizquierda, junto con buscar un liderazgo que aglutine, y en mi opinión un buen mecanismo en la primaria, ¿no? Una primaria legal, donde los distintos partidos levanten precandidaturas y se compita democráticamente en esa primaria. Junto con eso, que es buscar finalmente el liderazgo al cual todos nos vamos a poner detrás, creo que lo más importante es también construir un proceso unitario, programático, ¿no? De llegar unidos a primera vuelta con un programa común, a diferencia de lo que fue el 2021, que recién en segunda vuelta empezamos a buscar los puntos de acuerdo y de convergencia entre, en ese momento, la candidatura que era de Jasna Proboste, la senadora que representaba a la centroizquierda, los partidos que venían de la centroizquierda, y Gabriel Boric, que había ganado en la primera vuelta. Entonces, ese proceso fue como muy a la rápida, muy de cara a la segunda vuelta. Ahora creo que tenemos el tiempo de hacerlo desde ya, ¿no? El llamado a los partidos, a los centros de estudio es a iniciar un proceso de unidad programática, de llegar con una candidatura única a primera vuelta, un programa común y también la lista parlamentaria, que es muy importante, es decir, qué parlamento va a acompañar a un candidato presidencial, digamos, o un presidente de la República, presidente o presidente de la República en el siguiente ciclo, que profundice los cambios, ¿no? Que ha logrado llevar adelante el gobierno del presidente Boric, gobernando en minoría, porque es muy importante. O sea, nosotros teníamos un programa muy ambicioso, pero en minoría parlamentaria. Hoy día sacamos, solo para poner un ejemplo de lo que estoy diciendo, sacamos adelante la deuda histórica a las y los profesores. Costó muchísimo. Mucho diálogo, finalmente fue aprobado transversalmente, diálogo con la oposición, con el colegio de profesores, con las bases, salió un proyecto, deuda histórica. Ese es el tipo de cosas que el progresismo tiene que empujar con voluntad política, ¿no? En esa y en otras materias, en muchas otras materias de deudas pendientes que tenemos con la ciudadanía, de elementos de futuro, ¿no? En este ciclo, en pleno siglo XXI, con lo convulso que está el mundo, ¿no? En distintas áreas, en lo ambiental, en lo económico, en seguridad, en lo social, etcétera. La reforma de pensiones es otro ejemplo, ¿no? Tenemos que seguir proponiéndole al país avance social, avance en derechos sociales, en seguridades de distinto tipo, y eso es un proceso que tenemos que converger, ¿no? Las fuerzas de izquierda y centroizquierda, además del liderazgo, ¿no? Importante la persona, pero creo yo, tan importante como la persona es el proceso unitario que llevemos adelante y el compromiso parlamentario de mayorías que tenemos que construir, mayorías sociales y políticas para apoyar al próximo gobierno, que en mi opinión está abierto. La derecha cree que por correr antes tiene ganada la carrera. En mi opinión está abierto el escenario presidencial y yo apuesto que el próximo gobierno sea de corte progresista y de esta unidad de las fuerzas de izquierda y centroizquierda.
En ese mismo sentido, senador, y ya para ir cerrando esta conversación, se nos va el tiempo lamentablemente, pero ¿existe el ánimo, el ambiente, la voluntad política para llegar a un acuerdo programático que permita quizás llegar hacia una primera vuelta con un candidato común entre lo que se conoce hoy como socialismo democrático y el Frente Amplio, considerando también que a lo largo del gobierno del presidente Gabriel Boric han existido una gran cantidad de roces también entre ambos bloques que forman parte del gobierno? Mire, si fuera por los roces, las tensiones, los conflictos, no estaríamos en política. Yo creo que la política es parte, ¿no? De aquello y lo central, ¿no? A la hora de construir una alianza, una coalición que vayamos transitando. Si una coalición es poner sobre la mesa los elementos que nos unen por sobre las diferencias, ¿no? Yo creo que tenemos mucho más elementos que nos unen que diferencias, y las diferencias tenemos que ser capaces de procesarlas, ¿no? De trabajarlas, de discutirlas internamente, de discutirlas con altura de mira, con respeto también, pero poniendo adelante, insisto, aquello que nos une y la voluntad política de avanzar. Y yo creo que tenemos el deber, la responsabilidad política de cara a la ciudadanía de hacer aquello. Yo creo que no estamos en momentos de darnos gustitos identitarios, por decirlo así, si uno mira el contexto, ¿no? La elección y la reciente asunción, ¿no? de Donald Trump en Estados Unidos en mi opinión, es una amenaza eh, a- al desarrollo de la democracia, de los derechos humanos, en plena crisis climática, ecológica, del tipo de modelo que está proponiendo petrolero, estos multimillonarios que están dictando las reglas del juego. Es un escenario internacional muy complejo y que tiene redes, tiene esas derechas extremas, ¿no? En Estados Unidos tiene redes, en Europa, en América Latina, Argentina, Milei, Bolsonaro, en Brasil, etcétera, y acá en Chile tienen sus expresiones también. Entonces, esa amenaza es real. Y ese es un deber que tenemos las fuerzas progresistas de superar y enfrentar a esas derechas extremas que, en mi opinión, le hacen mucho daño a las democracias, ¿no? Bien, senador Juan Ignacio Latorre, senador del Frente Amplio, muchas gracias por esta conversación con Vía Pública aquí en Canal 24 Horas. Que esté muy bien, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, que esté bien. Igualmente. 23 horas con 38 minutos, estamos ya de regreso aquí en Vía Pública. Vamos a conversar ahora en este bloque aquí en Vía Pública sobre este libro, Historia del siglo XX chileno. Nos acompaña ya aquí en el estudio una de sus autoras convocadas aquí también, Sofía Correa Sutil. ¿Cómo está, Sofía? Gracias por acompañarnos aquí en Vía Pública. Gracias por la invitación para conversar del libro. Gracias a usted por habernos acompañado aquí. Conversemos sobre la mirada que nos entrega este libro. Son varios autores que están convocados aquí. Entiendo que es un esfuerzo colectivo que también se forma con parte de la editorial. También estaba leyendo ahí en parte del prefacio de este texto. Y uno de los elementos que más me llamó la atención es que se califica este siglo XX como un siglo paradojal. ¿A qué se refiere con este calificativo? Un siglo paradojal, siglo XX chileno. Paradojal porque tiene elementos positivos muy destacados en el mundo entero el siglo, pero los elementos negativos son muy fuertes. La violencia, la muerte que marca el siglo, ¿verdad? Es algo paradojal. La frustración, la desesperanza, y al mismo tiempo hay progresos increíbles en muchos ámbitos de la vida nacional. Este es un libro, como tú mencionabas, que es colectivo. Eso es un trabajo muy interesante porque no hay capítulos por autor, claro, sino que trabajamos en conjunto discutiendo borradores. Entonces, autores que no forman parte de un grupo homogéneo, sino que este es un libro que reedita Random House en el sello Debate, pero que salió en el 2001 cuando Sudamericana, existía Sudamericana como editorial y lo dirigía Arturo Infante, también con el impulso de Germán Marín, ese gran novelista que partió ya. Claro. Sí. Claro, ahora hablando de esto mismo, de este esfuerzo colectivo que se realiza, claro, nos mencionaba usted que este libro sale en 2001, pero se entiende también que con una diversidad de autores puede ser también bien complejo llegar quizás a consensos respecto a la revisión de la historia reciente de nuestro país. ¿Cómo es este trabajo? ¿Cómo surge? Sí, lo publicamos en el 2001 y llegamos hasta el 2000 en esta historia, digamos. Esta historia parte de la Guerra Civil del 1891 y llega hasta el 2000. Y la verdad es que nos tomó mucho tiempo trabajar una mirada al siglo.
un índice en el fondo, un índice que dijera, bueno, estos son los temas que vamos a abordar, porque cada uno de nosotros tenía no solo miradas diferentes, sino también énfasis distintos, intereses distintos por historia política, historia social, historia cultural, historia intelectual, historia de las ideas. Entonces fue un trabajo muy interesante de, bueno, discutamos cómo abordamos esto. No creo que hoy día se pueda repetir una experiencia así, porque era un momento, el 2000, en que podíamos confluir distintos sectores de pensamiento, podíamos confluir. Sí. Ahora, pensando en esta historia política del siglo XX, un siglo bien diverso, pero que no comienza en el libro en 1900, sino que comienza en la Guerra Civil en 1891. Sí. Desde ahí en adelante, ¿cuáles son los procesos políticos, sociales, también los hitos que van marcando las diferentes etapas, las diferentes épocas quizás de nuestro país que comprende este siglo XX? Bueno, hay varios quiebres y cambios, digamos. La periodización en historia es muy importante y muy interesante porque implica una interpretación. Entonces, hay cortes que son consensuados por los historiadores. Por ejemplo, si uno hace una historia mundial, una historia de Europa, no puede sino empezar el siglo después de la Primera Guerra Mundial. Nosotros discutimos mucho el inicio del siglo, nos parecía que con el parlamentarismo, el salitre, las primeras organizaciones obreras, comenzaba el siglo. Entonces, allí lo hicimos, ese periodo es un periodo muy destacado en el libro, ¿verdad? La cuestión social. Luego viene el fin del parlamentarismo, la imposición de un presidencialismo, ¿verdad? Y esta dupla Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez del Campo como conductores de este presidencialismo muy concentrador de poder en el Ejecutivo que marca el siglo. El siglo está muy marcado por esa concentración de poder en el Ejecutivo. Nunca más y una desvalorización del parlamentarismo que marcó también a todas las generaciones, que no tiene por qué ser así, pero que marcó a las generaciones políticas, el pensamiento histórico-político de Chile. La crisis del año 30 es un hito mundial que repercute fuertemente en Chile. También tenemos que reconocer toda la influencia de los acontecimientos internacionales. Lo que pasa en Europa a los inicios del siglo es muy, muy importante. Después va siendo cada vez la presencia de Estados Unidos más relevante. Hasta, digamos, la década del 60 ya no se puede entender sin la presencia de Estados Unidos, sin la Revolución Cubana, sin los cambios producidos en la Iglesia Católica. Me estoy saltando de un lugar a otro dentro de la historia, pero para no hacer una cosa tan lineal, ¿verdad? La reforma agraria es clave porque termina con una institución que había durado 3 siglos, el golpe de Estado, para qué decirlo, y la dictadura, ¿no es cierto? Todo eso lo abordamos en el siglo, y luego la transición con sus luces y sombras, con muchas sombras, ¿verdad? Quizá hoy día sería interesante revisar cómo hemos abordado eso, porque existe esta discusión sobre qué son los 30 años, ¿no es cierto? Entre una visión idealizadora de los 30 años y una visión demonizadora. Nosotros somos muy críticos en el libro de los 30 años, sobre los 30 años. Sobre la concertación, pero todavía no eran 30 años, claro, estaban empezando todavía. Claro, eso mismo le iba a mencionar, que termina la redacción y la construcción de este libro en plena época de la concertación, en medio quizás de la concertación, sí, o en el primer tercio quizás de los gobiernos de la concertación, ¿no? Sí, sí, bueno, es un problema, ese sí que ya es un problema temporal, no es un corte que le hagamos al siglo con el 2000 así, como matemática, como una cifra mágica, sino que nosotros publicamos el libro en el 2001 y llegamos lo más cerca posible de la fecha de publicación. Rehacer el libro en términos de extenderlo más allá del 2000 ahora, lo conversamos con la editorial y yo les planteé que era realmente imposible, porque no era posible reconstituir el equipo y que tuviéramos todas las energías y el tiempo para abordar los años siguientes y revisar lo anterior con toda la nueva bibliografía, con todo lo que se ha escrito sobre el siglo XX, etc. Entonces la opción fue, bueno, este ha sido un libro que ha marcado a muchos estudiantes, a muchos profesores, a muchas generaciones que han buscado en este libro un entendimiento del siglo. Y la editorial apostó porque el libro se sostenía por sí mismo, a pesar de los 20 y tantos años que han pasado. Entonces, eso para mí es un orgullo muy grande. Claro, se mantiene como un testimonio como un libro que sigue siendo válido y sigue hablándonos, sigue hablándonos
Es un trabajo que hicimos muy arduo y que se ha sostenido en el tiempo, muy impresionante eso. Claro. Ahora, quiero abordar también cómo se logra construir, aunar criterios, construir quizás consensos también, considerando que son 1, 2, 3, 4, 5 autores que 5 participan en autores. este texto. Considerando que, por ejemplo, si es que uno revisa la historia hacia atrás, si uno se va más de 50, 60, 70 años, probablemente sea más fácil llegar a consensos. Sin embargo, si uno se remonta a una historia un poco más reciente, 1970, gobierno de Salvador Allende, el golpe de Estado, dictadura de Augusto Pinochet, son épocas que mantienen sensibilidad aún hoy en estos días. Sí, Han pasado ya 50 sí, años, por sí, ejemplo, desde el golpe de sí. Estado. Y me imagino que el trabajo de aunar criterios, construir consensos entre diferentes autores, debe ser bien complejo, ¿no? Bien complejo, es súper interesante lo que tú nos preguntas, me preguntas a mí, porque no están los otros autores, porque la verdad es que es uno de los características de este libro y también es una experiencia muy única. Nosotros inicialmente partimos, se nos encargó el libro a mí y a Alfredo Jocelyn Holt, mi marido, ¿por qué no abordábamos el siglo XX? Dijimos, no podemos abordarlo solo, lo vamos a abordar con amigos nuestros, ¿verdad? También estaba Aldo Yávar en su momento. ¿Y qué lo que hicimos fue dedicarle muchos meses a darle un sentido al siglo? ¿Qué sentido tenía el siglo? ¿Qué era el siglo XX? ¿Cuál era el hilo conductor de este relato? ¿Cuál es el hilo Complejos, son varias décadas y interpretativo? muchas épocas distintas dentro de un mismo Entonces, siglo. primero una visión general y el índice iba diciendo dónde nos vamos a instalar. Y luego, cada capítulo, subcapítulos en realidad, una persona decía, mira, me interesa mucho escribir este subcapítulo, o yo lo puedo escribir. Escribí un primer borrador que lo sometíamos en reuniones a la hora de almuerzo, todavía me acuerdo de esas reuniones muy entretenidas, y lo discutíamos pero fuertemente, o sea, discutíamos qué conceptos estábamos usando, qué énfasis estábamos dando, si se podía afirmar tal cosa o tal otra. Y llegábamos a un acuerdo puliendo posiciones más diferenciadas, digámoslo así, pero fuimos puliendo en un trabajo de diálogo, de comunicación, de conversación, al final el equipo se rompió, entonces es imposible reconstituirlo ahora y todo eso, entonces, pero durante más de un año, 2 años yo creo o más, trabajamos así. Claro, complejo me imagino, sobre todo considerando eso mismo que lo comentaba anteriormente, la sensibilidad que existe, considerando la cercanía con la época, con las fechas sí. también. Era una época, cuando nosotros terminamos el libro en el 2000, se publicó en el 2001, era una época en que era posible un mayor diálogo en la sociedad chilena y por lo tanto en este grupo de historiadores que constituimos este libro. Se podía conversar mejor, se podía discrepar mejor que lo que es hoy día. Cuando el año pasado el año antepasado, se conmemoraron los 30 años del golpe y no fue posible escribir una cosa así, incluso por autores, digamos, que reuniera una visión en profundidad, una cierta mirada, etcétera. No hubo posibilidad de diálogo, de acuerdo. Algo está sucediéndonos que no podemos conversar. En este libro conversamos. Y en ese sentido es muy testimonial de una época y de un modo de relacionarse intelectualmente. Y en ese mismo sentido, ¿cuán complejo puede resultar también separar una visión histórica de una visión política más crítica, quizás del hecho histórico mismo, de los hechos históricos que forman parte de este imposible, porque somos seres humanos y estamos inmersos con nuestra subjetividad en la historia también y en las preguntas que el presente le hace al pasado. Eso en la historia es una interpretación del pasado para comprender el presente. No es congelar el pasado como algo que sucedió y que podemos hablar de él como desde la distancia analítica, sin emociones, digamos. La historia está toda la subjetividad del historiador envuelta allí, pero también está la indispensable necesidad que el historiador, la historiadora, en este caso soy yo, ¿verdad? Tomemos distancia con nosotros mismos y podamos ser autocríticos y reflexivos respecto a nuestras ideas y nuestra forma de entender la historia. Pero estamos inmersos como personas, sujetos, subjetivamente. Claro. Ahora, me queda dando vuelta una frase que mencionaba usted, que hoy en día es imposible reconstruir un trabajo de este tipo, realizar un trabajo colectivo de este tipo. ¿Qué es lo más difícil de
quizás hacer un intento de reeditar un trabajo así o de reeditar más bien una instancia que permita llegar a un texto colectivo, histórico, que revise el siglo XX? Yo creo que lo que hoy día se puede hacer es que cada persona se haga cargo de su capítulo y entonces tenemos un conjunto de autores que abordan un tema o un periodo y alguien los convoca, los edita y dice, bueno, tú podrías tratar la dimensión económica, tú la dimensión social, cultural, etcétera, o distintas visiones sobre lo político. Pero llegar a esta mirada común desde la conversación, como señalaba recién, ¿verdad? Desde el entendimiento, ¿verdad?, intelectual sobre el pasado, creo que no se dan las condiciones para eso. Cada uno está muy encapsulado en su propia subjetividad, en su propia individualidad, llamémoslo así. Claro. Ahora, pensando en que estamos en pleno siglo XXI ahora, este texto, claro, nos remonta hacia el siglo XX, partiendo por, insisto, no desde 1900, sino que desde la Guerra Civil, en 1891. Sí. ¿Qué lecciones quizás podemos sacar de este siglo? ¿Qué lecciones históricas, qué lecciones políticas, sociales, considerando todos los cambios que hoy en día vemos y que si uno mira al siglo pasado estamos prácticamente en mundos completamente distintos? Bueno, yo no soy muy partidaria de sacar lecciones, porque creo que la historia no es como una pedagoga, así como que podemos aprender, pero que sí que podemos entender de cómo nos ha traído el pasado, la historia, al presente. ¿Cuáles han sido los quiebres de la sociedad chilena? ¿Cuándo ha habido falta de comunicación, falta de política, falta de discusión política, de entendimiento? Cuando Chile, los momentos de rupturas y los momentos de encuentros. Ha habido momentos de encuentros de la sociedad chilena en torno a proyectos. Por ejemplo, el proyecto industrializador del siglo XX fue un proyecto que convocó a todos los sectores políticos, sociales, económicos, ¿verdad? Empresarios, obreros, Partido Comunista, Partido Liberal, Conservador, todos estaban de acuerdo en este proyecto industrializador, que después tuvo muchos problemas y por lo tanto el proyecto colapsó y terminó siendo sepultado por el proyecto neoliberal. Entonces, ¿pero por qué colapsa? ¿Por qué el acuerdo es posible? ¿Qué virtudes tiene el acuerdo político? Yo, así como una primera aproximación a tu pregunta, que es bien compleja, es que yo creo que la búsqueda de acuerdo político en la discusión, no en la negación del desencuentro, sino que aceptando el desencuentro, en la discusión, en la negociación, una palabra que se tuvo muy mala acogida años atrás, pero la negociación es, mire, yo tengo esta postura, pero estoy dispuesta a ceder en esto y esto y este otro para que podamos llegar a un acuerdo para poder conducir el país hacia dónde, ¿verdad? Todos quieren una sociedad más feliz, pero ¿qué significa una sociedad más feliz? Bien, todas esas cosas podemos pensarlas desde la historia del siglo XX también. Claro, un insumo muy relevante, historia del siglo XX chileno. Sofía Correa Sutil, Consuelo Figueroa, Alfredo Jocelyn Holt, Claudio Rolle y Manuel Vicuña. Entonces, editorial Debate, aquí está, para que lo puedan revisar también. Un insumo muy relevante también para entender esta revisión que se hace del siglo XX de nuestro país. Sofía Correa Sutil, agradecemos muchísimo esta conversación aquí con Canal 24 Horas Vía Pública. Que esté muy bien. Gracias. Buenas noches. Nosotros vamos a una pausa, sigan nuestra compañía, ya volvemos con más Vía Pública. (23:57). Estaba mirando a la otra cámara, me disculpan. Vamos a revisar nuestro portal de noticias www.24horas.cl, que nos trae información desde el Congreso, porque el Senado despachó a ley la iniciativa que soluciona la deuda histórica docente tras 4 décadas de espera, un pago que se va a dividir en 6 grupos y el primero de ellos se va a realizar a fines de este año 2025. ¿Quiere conocer el detalle de esta y otras informaciones? Todo esto está ahí en nuestro portal de noticias www.24horas.cl. Nos vamos al otro lado de nuestra pantalla también para revisar el pronóstico del tiempo para los próximos días. Se viene harto calor, sobre todo para sábado y domingo. Mucha atención. Mañana jueves, 31 grados de máxima, cielos despejados que se van a mantener durante toda esta semana, mínima de 13. El día viernes sube la máxima de los 32 grados y la mínima a los 14. Sábado sube un poco más la temperatura a 34 grados, misma temperatura máxima que se va a registrar el día domingo, con mínima de 15 ambas jornadas.
Inicios de la próxima semana, lunes, una máxima de 31 grados y una mínima de 14 con cielos completamente despejados. Estamos escuchando al icónico cantante británico Sting, tiene 73 años, quien se vio obligado a reprogramar 2 conciertos en Estados Unidos y cancelar su participación en una ceremonia de premios. Esto de acuerdo a lo informado por su equipo a través de un comunicado oficial. Aunque no se ha especificado la naturaleza de la dolencia, los médicos recomendaron al artista detener sus actividades temporalmente. El cantante tiene agendada una presentación aquí en Movistar Arena en Santiago el próximo 21 de febrero, para la cual las entradas ya están completamente agotadas. Sin embargo, hasta el momento la productora DG Medios no ha informado si es que este evento se va a ver afectado por la situación de salud del artista. Los fanáticos y fanáticas chilenos permanecen atentos a posibles actualizaciones, esto especialmente tras la reciente cancelación de sus más próximos compromisos allá en Estados Unidos. Con Every Breath You Take, una de las canciones más exitosas de The Police, despedimos Vía Pública aquí en Canal 24 Horas. Agradecemos su sintonía y siga con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Vamos a continuar con noticias durante toda esta noche y la madrugada. Que estén muy bien. Buenas noches.